Hola, buenos días. Bueno, antes de empezar, me gustaría comenzar destacando un mensaje principal que quiero que os llevéis a casa hoy. Y es que seguramente ahora estáis con un montón de estrés y depresión por las decisiones que tienes que tomar, que estudiar, que hacer. Y yo me gustaría reflexionar que ahora mismo el mundo y los grandes retos tecnológicos son multidisciplinares. Y esto implica que hay que abordarlos de distintas dimensiones. Entonces, mi gran recomendación hoy es, decidáis lo que decidáis, sed conscientes de que podéis mantener la mente abierta y que al final, sea cual sea vuestra expertise, siempre podéis encontrar esa oportunidad para dedicaros a lo que os gusta, a lo que os ilusiona, a lo que os motiva. Y esto es un poco la historia que quiero contaros, ¿no? ¿Qué ha sido de mí? Yo empecé estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Carlos III de Madrid y a mí me fascinaba la ingeniería mecánica, los coches, los aviones. De hecho, empecé un poco entendiendo si hay un impacto en nuestro coche, hay un impacto en el avión cuando despegamos y hay granizo o hay un pájaro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta mecánica de todo esto? Y cómo yo puedo ahora, utilizando distintas ecuaciones, modelos computacionales, métodos experimentales, optimizar estas estructuras. En un determinado momento, al final, pues me interesé más por la bioingeniería. Entonces, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y aquí me gustaría pararme un segundo, comentaros que en ese momento yo estaba aterrado, un miedo bestial por cierto complejo de inferioridad que tenemos ahora. También deciros que la educación que recibís en las universidades públicas españolas es buenísima. Y por favor, tened esto en mente y nunca sintáis este tipo de complejos y estad abierto a este tipo de oportunidades. Entonces, lo que hicimos aquí es llevar todas estas metodologías al desarrollo de implantes craneales, intentar ayudar a esta respuesta. Y en este momento es donde me picó ese gusanillo de la curiosidad científica de, oye, debajo de estos implantes, ¿qué hay? Hay células, hay tejidos biológicos, hay un cerebro, ¿no? Entonces, estos materiales, cuando yo me doy un golpe en la cabeza, también se deforman, ¿no? ¿Puedo entenderlos y aplicar todas estas metodologías a este mundo de la biología? Y aquí es donde me empecé a interesar por esta intersección entre mecánica y biología, entre ingeniería y biología. Aquí pongo algunos ejemplos. En el primer vídeo veríais algunas células que cuando migran en el proceso de cicatrización de heridas necesitan andar y cerrar esa herida. ¿Dónde está la mecánica aquí? Os pongo un ejemplo, las células somos como nosotros. Al final, nosotros cuando corremos en la playa, en la arena o corremos por una carretera, en función de este entorno mecánico lo hacemos de una manera más fácil o más difícil, ¿verdad? Pues lo mismo. Cuando nos damos un golpe en la cabeza, bueno, creo que no están funcionando los vídeos, pero cuando nos damos un golpe en la cabeza, todas estas deformaciones que veis, al final son deformaciones mecánicas y ¿qué pasa? Al final pues perdemos el habla, tenemos fallos en la memoria, etc. Tenemos otros ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, en cáncer. Lo que estáis viendo son distintas células de cáncer durante la progresión de un tumor. ¿Dónde está la mecánica aquí? Pensad, el entorno mecánico de las células, si es más blandito, más rígido, si es más poroso, determina cuánto va a crecer e incluso esto que llamamos metástasis de que es ciertas células que se van por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros analizamos todo esto sabemos que hay causas y consecuencias, pero a nivel individuo, ¿no? Entonces, lo que yo pensé desde el principio es, ¿podría intentar reproducir todas estas patologías en mi laboratorio y entender qué le ocurre a estas células? De manera que quizá encontremos nuevas oportunidades para hacer nuevos desarrollos de terapias, fármacos, etc. Entonces, en este momento, lo primero que pensé es, bueno, ¿qué pinta tiene esta estructura que da soporte a las células? Y aquí tengo un ejemplo que podéis ver de un hígado en cierta patología. Y al lado veis la estructura de distintos polímeros. Si os fijáis, esta estructura del hidrogel es muy parecida. Entonces, bueno, tiene buena pinta. Quizá podamos ir por aquí. Claro, estamos hablando, por ejemplo, del golpe en la cabeza. Necesito que, aparte de dar esta estructura a las células, sea dinámico y transmita estas fuerzas. Entonces, encontramos aquí una solución, que es polímeros multifuncionales. A lo mejor os suena, ¿no? Materiales inteligentes, que básicamente son estructuras que nosotros de manera remota y externa, a través de campos eléctricos, magnéticos, térmicos, podemos inducir cambios en esa rigidez, cambios en deformaciones, etc. Entonces, esta es la pregunta que nos planteamos. Si somos capaces de reproducir estos entornos patológicos y descubrir e identificar qué les ocurre a las células y cómo podemos remediar estas patologías. Y aquí la idea, lo que hemos hecho. Tenemos distintos escenarios, nos damos un golpe en la cabeza. Este mapita que veis abajo con colores es un mapa in vivo de cómo son estas deformaciones dentro del cerebro cuando tenéis un impacto en la cabeza. Ahora, ¿cómo puedo coger unas cuantas células,
ponerlas en mi laboratorio y analizar qué les está ocurriendo. Pues bueno, esta es nuestra solución. Materiales inteligentes. Aquí vais a ver en el vídeo este material blandito que con campos magnéticos lo que podemos hacer es cambiar su rigidez, hacer que se deforme, que salte. Y además, ¿cómo lo hacemos? Aquí la ingeniería. Metemos ecuaciones que describen toda esta física y ayudamos al diseño. ¿Qué materiales tenemos que poner? ¿Cómo tenemos que actuar con estos campos magnéticos? Y un poco la idea es que os voy a enseñar ahora un ejemplo. Vamos a poner unas cuantas células ahí del cerebro, vamos a reproducir estos entornos y vamos a ver si identificamos algo que nos ayude a diseñar nuevas terapias. Y aquí es la tecnología que tenemos. Tenemos distintos imanes que se acercan y de manera remota introducen estas deformaciones. Entonces, veis esta progresión de mapas de colores, que son las deformaciones que ocurren en el cerebro. Pues lo que os voy a enseñar en este vídeo son células del cerebro que cogemos, ponemos y vais a ver lo que llamamos calcium imaging, que serían estas señales eléctricas con las que ellas se comunican. Las veis aquí, cómo van comunicándose, y ahora inducimos esta deformación, este golpe en la cabeza. ¿Ves lo que ocurre? Son parecidas a personas. Si me ocurre algo, empiezo a gritar, a pedir auxilio. Pero ¿qué pasa? Que si gritamos, al final llega un momento en que perdemos la voz y no somos capaces de comunicarnos. Y este es un poco el símil que pongo. Entonces, una vez que entendemos esto, podemos ver, vale, ¿qué le ocurre a la célula? Desde un enfoque de ingeniería mecánica, un enfoque estructural. Esto, en azul, son los núcleos de las células, en gris es el esqueleto de la célula. Así es la forma que tiene, y después de todo este caos mecánico, esto es lo que le ocurre. Que básicamente el esqueleto es caótico, está destruido. Entonces, las células tienen, distintas cosillas por ahí que le ayudan a comunicarse. ¿Y qué pasa? Que si me cargo el esqueleto, me cargo la integridad estructural y al final la célula no es capaz de comunicarse. Y todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues una vez que lo tenemos en nuestro laboratorio, lo que hacemos es identificar y probar distintos fármacos antes de ir a animales o ensayos clínicos para ver cómo remediarlo. Simplemente comentaros que además esto sí es un trabajo del futuro. Hemos constituido ahora una empresa y estamos empezando a implementar esta tecnología para cosas maravillosas. Descubrimiento de nuevas terapias contra cáncer, diferenciación celular en el ámbito de neuro. Y por último, me gustaría acabar destacando esto. No es solo vuestro desarrollo profesional, no es solo la carrera o el conocimiento que adquirís. Todo esto consiste de personas. Tenéis que alimentar y mimar vuestras relaciones, desarrollaros lo que se conoce como soft skills y, sobre todo, tened en mente que en este mundo ahora mismo es muy importante abordar todo esto desde un enfoque multidisciplinar y desde un enfoque con mucha internacionalización, donde seamos conscientes que tenemos que ser humildes, sabemos hasta aquí y podemos encontrar apoyo en otras instituciones con las que colaboremos y con las que, aportando todo esto, llegamos a soluciones mucho mejores. Muchísimas gracias.